Hola a todas y a todos los que nos han acompañado y nos están acompañando todavía en este momento en el grupo de investigación de Naturaleza Profunda en Patreon. Eh, este mensaje va a ser inesperado, seguramente, para la mayoría y muy distinto. Me demoré esta semana para compartirles la grabación del encuentro porque justamente no les voy a compartir la grabación del encuentro. En el encuentro estuvieron muy poquitas personas, dos para ser precisas y buena parte solo una. Ya ustedes saben quiénes son. Y no es por eso que no lo estoy compartiendo, sino más por el contenido de lo que estuvimos hablando ahí y más bien porque mejor dicho, me pareció importante compartirles también por este medio, ya que muchos de ustedes, muchas de ustedes solamente han visto los videos y no se conectan en vivo o a veces en vivo y a veces el video. Creo que esta es tal vez la forma más directa que puedo encontrar en este momento y también más personal, pues, que puedo encontrar en este momento de entrar en contacto y hablar con cada una de ustedes y cada uno de ustedes. Eh, de todas maneras, bueno, ya les voy a ir contando. Pensaba, pues, podría haberlo escrito y ya, pero me parece como impersonal y como un poco raro hacerlo así. Entonces, básicamente, es para contarles cambios que han estado ocurriendo de hecho todo este año hemos estado en naturaleza profunda, bueno, y el planeta, todo está como en una especie de transición. Y nosotros en naturaleza profunda justamente estamos en un momento de una transición bastante importante y específicamente en este proceso de la investigación. Como ya ustedes saben, este grupo y algunos de ustedes están desde el principio. Nació en 2020, desde que, pues cuando empezó la pandemia, en el momento en que buscamos crear un espacio continuo para hacer una exploración continua de los diferentes reinos y fenómenos de la naturaleza. Antes de eso, yo los investigaba sola y luego los compartía en cursos puntuales de 3 sesiones. Y ahí fue muy lindo porque al abrir el grupo y al crear estas condiciones y que ustedes se sumaran, nos permitió irlo explorando en conjunto, por un lado, desde el principio, ¿cierto? No solo yo sentadita investigando, sino en conjunto con ustedes. Y además nos permitió, siento yo, ir más profundo en cada contenido porque fue más tiempo, o sea, fue un año entero para los hongos, un año entero para los animales, un año entero para las plantas, bueno, menos, porque ahí estamos. Y así. Entonces, es lindo porque en este momento de transición es como, bueno, nos lleva otra vez al inicio, porque es como en dónde estamos paradas, de dónde venimos y para dónde vamos, cuál es el sentido de este espacio, para qué ha estado, para qué está y para qué debería seguir estando y para qué no. Como les digo, este espacio y la plataforma de Patreon pues fue muy práctica para ustedes, para mí, que el pago se dictara automáticamente, que fuera un monto bajito y entonces eso incluía las vacaciones o las pausas o las transiciones, porque como es un monto bajito, de alguna manera como el valor de lo que reciben se diluye o se disuelve, se divide pues en todos los meses del año. Y repito, ha sido la plataforma eso, o sea, para resumir lo que acabo de decir y decirlo como más sintético y más corto, fue la plataforma y fue el contexto, el formato también virtual en medio de la pandemia y todo, que nos permitió hacer este proceso, hacer esta investigación, llegar a todas estas joyitas y estas perlitas de sabiduría que descubrimos en la naturaleza y en la intersección de los fenómenos biológicos con los fenómenos de otros planos, ¿cierto? Simbólicos, mitológicos, psicológicos, espirituales, ¿cierto? Y todo lo que a cada uno de nosotros nos ha dejado, ¿cierto? He recibido por ahí retroalimentaciones de algunos de ustedes muy lindas que muestran que vale la pena y valió la pena pues haber hecho todo esto que hemos hecho. Y entonces con eso llego al momento en el que estamos, ¿cierto? Digamos que cada reino ha sido muy particular, cada reino nos ha conducido a su manera, a explorarlo a su manera, ¿cierto? Cuando empezamos con simbiosis y bacterias fue como muy despacio, no teníamos ni metas, ni nada, o sea, no, todavía no está planteado, por ejemplo, que fuera ese año para ese tema. Nada, nos fuimos yendo así como debajo del agua, como estas bacterias que van ahí fluyendo y evolucionando y van tomando forma y van
aliándose o soltándose o lo que fuera. Luego los hongos, nos encarretamos con el libro y cuando lo terminamos fue como, no, no queremos terminar todavía, sigamos con los hongos. Entonces seguimos con los hongos un semestre más. El plan original de los hongos era un solo semestre, pero dijimos, no, necesitamos más, hagámoslo más. Afortunadamente, esto es un espacio independiente y esa es la ventaja que tiene, que gracias a eso no hemos tenido que seguir como ritmos o controles marcados desde afuera, sino que es el mismo contenido y el mismo proceso el que nos ha ido llevando y el que nos ha ido poniendo los tiempos, los ritmos, las cosas. Luego con los animales nos enloquecimos y nos reunimos ya cada semana y abarcamos mucho, 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 primero de los animales en general y luego de varios grupos de ellos hasta que ya, no más, este año íbamos supuestamente a seguir hasta que ya yo no pude más. Y entonces con eso vuelvo a llegar a este año. Este año ya, a ustedes quienes han estado este año, y hay personas, hay algunas de ustedes que entraron solo en este año, entonces les ha tocado llegar como a algo que ya está como moviéndose y cambiando mucho de lo que ha venido siendo, ¿cierto? Entonces la primera transición fue esa, que cuando empezó el año, o la primera transición, no, perdón, pues la primera que el primer ajuste, ¿sí? Este año hemos hecho varios ajustes. El primer ajuste fue justamente en enero cuando empezó el año, que íbamos a empezar de una para seguir con animales y primero dije, no puedo empezar en enero, necesito más descanso porque veníamos de un año de mucho, mucho trabajo con cada semana encuentros y artículos muy largos de cada uno de los encuentros. Entonces, primer ajuste, ese descanso en enero. Segundo ajuste, parar los animales y arrancar entonces ya con las plantas, que ya era el momento de las plantas, ya era el tiempo de ellas. Ese fue el segundo, que los dos fueron al principio del año. El siguiente fue que decidimos no leer todo el libro y, y fue como una elección para justamente darle la prioridad a este mismo proceso y no al libro, ¿cierto? No es el libro el que nos dice cómo hacer, cómo explorar el reino, sino el mismo reino el que nos dice, ¿cierto? Y en este caso el autor se detenía mucho, mucho en el reino de las, pues en el grupo de las angiospermas, las plantas con flor, y nuestro interés no era necesariamente ese, pues era las plantas en general. Entonces, bueno, llegamos al otro ajuste que fue las vacaciones que acabamos de tener en el mes de julio, por el descanso que nuevamente ya necesitábamos o yo necesitaba. Y ahora es, ok, ¿qué sigue? ¿Cierto? Ya lo hemos hablado en los últimos encuentros. Y de hecho este último encuentro que hubo muy poquitas personas y que finalmente no me parece que tenga sentido compartirles esa grabación, por eso les comparto esta en su lugar para ya sintetizar bien las decisiones que se tomaron, porque el grupo en el encuentro pasado fue realmente, no fue de más contenido y de más cosas, sino justamente de conversar sobre esto con quienes estuvieron. Y básicamente es, ok, ¿qué sigue? Porque el objetivo de de todo este grupo, como decía al principio, era hacer la exploración simbólica de la naturaleza, de los diferentes reinos. Y acabo de narrar brevemente, pues o no tan brevemente, la manera como lo hicimos, con los diferentes reinos que fuimos atravesando y cómo cada reino nos fue llevando. El de las plantas fue como casi que silencioso y sutil como son ellas hasta ahora, ¿cierto? La parte teórica que hemos hecho. Y con varias de ustedes hemos estado hablando, con quienes se han estado conectando en los últimos encuentros, en hacer este semestre que sigue como una etapa más práctica, más experimental, más vivencial, más concreta, más no tan teórica. Y justo en el encuentro pasado estuvimos conversando de cómo hacerlo, ¿cierto? Yo tenía ya algunas ideas de proponer ciertos experimentos o ciertas propuestas y experimentos para que hagan en casa y de irles compartiendo alguna información. Ah, tengo esto abierto, lo siento, pero ya no voy a suspender esta grabación. Eh, irles compartiendo un poquito de contenido simbólico que inspire, que detone, que motive esta exploración práctica y experimental. Sin embargo, y esto ya lo dije en ese encuentro en que hubo pocas personas y creo que ya lo había dicho incluso antes, no es la primera vez que intentamos aquí en el grupo volverlo más práctico y más experiencial, ¿cierto? Ya lo hemos hecho. De hecho, muy desde el principio, esa era la propuesta, que fuera un grupo de investigación, que no fuera como una clase. Y sí, hemos abierto más el espacio y depende, pues para el diálogo, por lo menos para la participación y que no sea solo yo hablando. Y dependiendo de quienes estén conectadas en vivo, ha habido a veces más o menos discusión, conversación. Pero de todas maneras,
esto finalmente la forma que ha tomado naturalmente ha sido que yo les comparto información y cuando yo les proponía, sobre todo al principio, como investiguen esto en su casa, a su manera, ¿cierto? Desde sus tradiciones, ¿cierto? Por ejemplo, el tema es el ojo animal, no sé, entonces desde la filosofía o desde el arte o desde tal, ¿cierto? Desde las miradas que quieran para nutrir mucho más la exploración. Pero finalmente eso casi no ha ocurrido, nunca ha ocurrido porque igual cada una y cada uno de nosotros tiene sus trabajos, sus prioridades, sus talleres, sus trabajos, sus cosas, ¿cierto? Tenemos cada uno muchas, muchas cosas y en este mundo que se mueve cada vez más rápido, pues cada vez tenemos que elegir más las prioridades y tareas, pues llevarnos como tareas para la casa es raro. Pues de hecho sí, algunas de ustedes se encarretaron a leer el libro, algunas no y solo se conectaban acá o veían los videos y ya. Y está bien, lo rico era eso, que permitía esa flexibilidad y esa posibilidad de participar a la manera como a cada quien le sirviera. Pero en este punto yo cada vez, pues desde el principio he venido sintiendo como una resistencia, como una resistencia, sí, a hacer otro intento práctico, sobre todo ya en esta ocasión, sin libros, sin textos, sin nada, como, como esas, ya la experiencia me dice, esto es poco probable que ocurra, poco probable que las personas todos los días estén observando la semillita a ver cómo germinó y anotando y regándola, porque es que, y me incluyo a mí misma, porque tengo viajes, tengo cosas, entonces ¿qué va a pasar con las semillitas cuando yo no estoy? Voy y vengo y no van a poder germinar de la misma manera como si yo estuviera ahí todos los días, ¿no? Entonces, voy observando un poco como lo que yo siento a nivel personal, lo que observo en el grupo, que también veo cada vez menos personas, lo cual está bien, hace parte, en todos los años ha pasado que al principio se conectan un montón y después menos, es normal, son ciclos que van y vienen, pero sí siento que en este momento puntualmente, que además ya concluimos la exploración teórica de todos los reinos que vamos a explorar, los reinos naturales, es como, en este momento lo que se siente es un poco forzado pretender seguir adelante. O sea, siento que es como el momento en el que justamente hay que saber morir o dejar morir lo que ya murió o lo que ya está muriendo, lo que ya está. Y no muriendo para matarlo y para decir que hasta aquí y que nunca más nada simbólico para nada, sino al contrario, que este formato, que esta manera que nos permitió explorar la naturaleza, puff, se desvanezca de esta forma y permita dar luz a otras formas, ¿cierto? También es que el objetivo y el sentido de todo este contenido es también que llegue a muchas más personas, ¿cierto? Que llegue a muchas más, sí, que alcance mucho más. Y yo no puedo dedicarme a la vez a crear más contenido o a crear, inventar, descubrir cómo explorarlo de manera práctica y a la vez divulgarlo a otros contextos, ¿cierto? Me toca elegir. Entonces, yo creo que acá es uno de esos momentos en los que, bueno, apliquemos todo lo que hemos venido aprendiendo, ¿cierto? Los hongos, los animales, las mismas plantas, todos nos han enseñado mucho los ciclos de la naturaleza misma y cómo el ser humano muchas veces está desalineado, desconectado por una resistencia muy grande a cierta parte de los ciclos, que es justamente la muerte, el cierre, el desvanecimiento de una forma. Pero es que se nos olvida que justamente eso es lo que permite que nazcan otras nuevas y que ese era el sentido y que lo importante no es la forma, sino la esencia, ¿cierto? Entonces, con esto, decirles que hasta aquí vamos a llegar por ahora en estos encuentros virtuales, en el grupo de investigación, en Patreon, en esta manera de estudiar la naturaleza, porque es que ya la estudiamos. Es como, ¿qué más nos vamos a inventar? Si nos quedamos, es como seguir patinando y como seguir forzando y seguir aferrándonos a algo que ya cumplió, ¿cierto? El sentido, pues ya cumplió su misión o su sentido, y el sentido era explorar los reinos de la naturaleza y ya los exploramos. La parte experiencial es la más importante, pero sí creo que para la parte experiencial es importante la presencialidad. Y también por eso lo que les decía justo en este último encuentro que vinieron un par de personas, también por eso me he estado volcando yo cada vez más al trabajo experiencial, ¿cierto? La terapia, los talleres, que ya los he hecho siempre, pero
más energía ahí, porque además la teoría ya está, que la teoría queda muerta si se queda solo en la teoría y si no pasa a la práctica, ¿cierto? Alguien muy sabio me describía qué es la sabiduría, es la teoría y la práctica, pues es la teoría y la experiencia juntos dan la sabiduría, ¿cierto? Pretender encontrar esa experiencia de forma virtual, a pesar de que sí, hablábamos en alguno de los encuentros pasados, que sí, que lo virtual también es experiencia y que también sentimos en el cuerpo y que también estamos aquí en vivo o en grabación o lo que sea, ya de esta forma tan experimental sí siento que no tiene mucho sentido, pues como ponerles esas tareas y hacerlo, en fin. Entonces, eso, o sea, este es como una especie de video de despedida, no de ustedes, porque quienes quieran seguir cerquita o alrededor o todo esto seguirá, o sea, ya veremos qué formas toma, ya veremos qué otras cosas nuevas surgen, nacen. En lo virtual en este momento por ahora no hay nada claro, en lo presencial sí hay varias cosas claras, entonces para quienes estén lejos ya veremos qué otras cosas pueden surgir en lo virtual, cuando tengan que surgir, pero sí, básicamente en varias ocasiones de estos ajustes de este año he tenido que tener pausa y luego arrancar para descubrir que no es por ahí, ¿cierto? La pausa nos da como la perspectiva y nos permite como parar esa inercia con la que veníamos, ¿cierto? Y luego, y tomar un poco de distancia. Pero luego yo he visto que es cuando vuelvo a arrancar que digo, uy, ya sé que por aquí no es, ¿cierto? Así como cuando al principio del año escribí el primer artículo muy largo de las algas y dije, ya sé que por aquí no es, así como los hacía el año pasado con los animales, entonces no más. Luego, en fin, luego con el tema de seguir o no con los animales. Sí, con los animales. Entonces, básicamente en eso estamos, o sea, como que tomamos esta pausa de julio, distancia, perspectiva, calma, retomemos a ver cómo se siente, y se sintió así, se sintió que ya fue, pero está bien, o sea, qué rico que también, así como en otras tradiciones las despedidas son celebraciones, las muertes son celebraciones, porque son un nuevo nacimiento, inevitablemente. Para cada una de ustedes, para cada uno de ustedes, para mí, para el contenido sobre todo, que puede llegar cada vez a más personas si puedo yo permitirme dedicarle el tiempo a eso, porque eso es otro trabajo adicional y no me da para hacerlo todo. Aquí es donde también aprendemos a soltar, a agradecer, a tomar lo que nos sirve, usarlo, transformarlo en sabiduría y compartirlo con los demás y ya después ver qué más viene, qué más surge. Eh, voy a encontrar la manera, tal vez esto se los pasaré por escrito porque todavía no sé muy bien cómo hacer para, o sí, tal vez les mandaré a quienes están en este momento activas en Patreon, sí, les mandaré a su email los enlaces de las grabaciones de los encuentros de este año, para que quienes no lo hayan visto, lo quieran volver a ver, los puedan volver a ver. Y los voy a dejar disponibles todo el año. Pero sí voy a cerrar Patreon, voy a cerrar la plataforma, se acaba la membresía, se acaba la contribución, les agradezco enormemente por esa contribución y por esa participación, por ese intercambio finalmente energético que hemos estado teniendo. Y les quedan los videos para que los vuelvan a ver quienes quieran. Sigo estando este año completamente disponible para las sesiones personalizadas de quienes no las han tomado, entonces bienvenidas para que me busquen en cualquier momento por email. Y eso, aclararles, sí, ya que se mencionó el tema de la contribución, así como hablábamos la vez pasada de lo de las vacaciones que ya estaban incluidas este mes también, pues es como todo esto mismo hace parte y les quedan los videos, les queda todo lo demás, estaré disponible para cualquier otra cosa y ya, yo creo que eso es todo, agradecerles por conectarse, por participar, por conmoverse, sobre todo por abrirse a recibir estos contenidos, estas informaciones tan hermosas y tan conmovedoras que a mí me parecen así, pues de la naturaleza, estas sorpresas que yo a alguien le contaba, o sea, cuando yo empecé sola a investigar la naturaleza, yo me encontraba y estas conexiones y demás, estas capas de lo que nos enseñan a nosotros de la vida y era como, ¡ah!
yo necesito compartir esto con el mundo, ¿cierto? Y ustedes fueron el mundo con quien compartí esto en el proceso, o sea, ni siquiera, y por la confianza, porque compartieron durante el proceso, en el proceso que esto se fue preparando y realizando y tomando forma, ¿cierto? No un producto ya terminado, no un libro escrito, no una cosa editada, pulida, no, sino el proceso espontáneo, puro, limpio de ediciones. Entonces les agradezco enormemente porque sin ustedes este proceso no hubiera podido ser, sin ustedes este contenido no hubiera tomado la forma que tomó y sin ustedes, ¿saben qué también? Sin ustedes yo no hubiera tenido la continuidad que tuve. Tal vez hubiera tenido periodos más intensos, periodos menos intensos, así como lo hacía antes cuando montaba los cursos, pero con ustedes pude tener como una regularidad y un ritmo que me pareció delicioso. Disfruté mucho estos años, estos encuentros, las grabaciones, los cansancios, las intensidades, las participaciones, las contribuciones de ustedes, pues sí, salgo enriquecida. Digo que la vida es otra para mí ahora, después de haber atravesado todo esto con ustedes y por eso les estaré siempre agradecida. Entonces, nada, esperemos que otras vueltas de la vida nos vuelvan a encontrar de una forma o de otra, en un contexto o en otro, porque es que esto sigue y se acaba este formato. Vendrán otros cuantos miles más, cuántas posibilidades no existen, ¿cierto? Entonces, eso es. Gracias. Hasta pronto espero y cualquier cosa estoy muy disponible.